papás, bienvenidos al tema de hoy. Hoy me tocó compartir con ustedes el tema 13, que es: por el pecado perdemos la amistad con Dios. En nombre del Padre Aarón y el grupo de catequistas les damos la bienvenida. Vamos a iniciar este tema poniéndonos en las manos de Dios y de María Santísima. Empezamos a persignarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en esta mañana quiero darte las gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque has permitido nuevamente que mis ojos se abran y contemplen las maravillas que tú has creado. Señor, en esta mañana te pido sabiduría, te pido que me ilumines para que tu mensaje, Señor, quede en cada corazón. Que no nada más quede en la mente, sino que se quede en el corazón para poder vivir tus enseñanzas y poder llevar una relación contigo amorosa, como de padre e hijo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicos, espero tengan ya a la mano su libro de actividades, su Biblia y su libreta y un lápiz o pluma para poder anotar en la tarea que se les va a dejar y también al mismo tiempo realizando sus actividades. Vuelvo a mencionar el tema 13, que es: por el pecado perdemos la amistad con Dios. Vamos a empezar con una historia de dos niños que pues eran muy amigos, un niño llamado Pedro y el otro Manuel. Ellos tenían una historia de una amistad tan hermosa. Iban en la misma escuela, tenían el mismo grado, iban en tercero de primaria. Ellos convivían mucho en la escuela, compartían su lunch, jugaban, se prestaban sus útiles. Incluso por las tardes, Manuel invitaba a Pedro a jugar. A su casa realizaban juntos la tarea, veían un rato televisión. Un día jugando, no sé qué fue lo que pasó, pero Pedro se molestó y de coraje agarra el libro de Manuel, un libro que tenía Manuel ahí, y le arranca algunas hojas. Manuel se puso triste porque ese libro se lo regaló su madrina el día de su primera comunión. Y porque pues era un regalo precioso, se lo cuidaba mucho. Vemos aquí que Pedro pues tuvo un momento de ira. Los motivos no lo sabemos, ¿verdad? Pues bien, esta amistad se rompe. Imagínense cómo se sentía Pedro al maltratar el libro de su amigo. Yo me imagino que tenía vergüenza, tenía tristeza de haber actuado así, pero a partir de ese día ya Pedro jamás visitó a Manuel. En la escuela tampoco se hablaba, mucho menos jugaban, mucho menos se prestaban los útiles. Vemos aquí cómo a veces pues caemos nosotros en tentaciones de portarnos mal con los demás. En este tema vamos a ver precisamente lo que es el pecado, con el pecado perdemos esa amistad con Dios, esa amistad con Jesús nos aleja cada día más, así como Pedro con Manuel se alejaron. Pedro no supo pedir disculpas para contentarse con Manuel. Nosotros Dios nos creó tan felices que Él quiere que no nos perdamos. Incluso Él envió a su Hijo Jesucristo para poder salvarnos.
Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y ese amor que Él nos tiene, nosotros debemos de corresponder con una amistad, con una fidelidad a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Saquen su Biblia, tienen ahí en la mano. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 7. A ver, este capítulo 15 me gustaría que leyeran ustedes en casa después, ya con más calma, lo que es del capítulo 1 al 16, que es la parábola de la vid. Ahí vamos a entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesús. En su casa con calma leen el capítulo de Juan 15, del 1 al 16. Ahorita nada más voy a leerles del 5 al 7. Me gustaría que también ustedes, ya con su Biblia en la mano, vayan leyendo junto conmigo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Pues bien, aquí nos habla Jesús sobre que es la vid. Vemos aquí en su libro, en su página 73, que nos dice un árbol que da mucho fruto. Jesús nos dice esta parábola para asemejarnos nosotros a los sarmientos. Yo me hice acompañar, bueno, más bien dice este árbol, que pues no parece tan árbol, perdón, pero no sé dibujar ni sé actividades como estas, pero pues por lo que veo se le cayeron las uvas. Me van a decir qué árbol es. Bueno, pues yo traté de hacer una vid, ¿sí? Las uvas se cayeron, creo que se quedaron en el taxi. Ojalá y las aproveche el chofer y se las coma. No es cierto, porque eran de papel. Pues bien, vamos a ver que esta es la vid para que puedan entender, niños, lo que es el mensaje de esta parábola. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Quiénes son los sarmientos? Son las ramas que salen del tronco. Entonces, esta es la vid. ¿Qué Jesús nos pone esta parábola representando a Él? Las ramas, si podemos ver aquí de este lado, son los sarmientos, que somos nosotros. Si estas ramas están siempre unidas al tronco, estas ramas van a dar buen fruto. Pero si una rama se despega, se corta, se seca, ya no puede dar fruto. Así somos nosotros. Si nosotros nos separamos del amor de Dios, no podemos recibir esa vida que Él nos ganó en la cruz. No podemos dar ese fruto que Jesús quiere. Vemos aquí que las ramas están cafés, pero están vivas, ¿sí? Y si dan fruto es porque reciben la savia del tronco. Esa está muy firme en la tierra y por esa tierra vive, y su savia es la que la reparte a los tallos, a los sarmientos que somos nosotros. Por eso nosotros también tenemos que tener bien puesta nuestra fe y estar unidos a la vid verdadera que es Jesús, para poder dar buen fruto. Vamos a ver en su página 74 cómo es que Jesús, con esta parábola, nos enseña que nosotros debemos estar unidos siempre a Él. Vemos aquí que hay dos preguntas. La primera dice, es página 74, dice: lee las preguntas y completa la palabra para encontrar la respuesta. Aquí les voy a hacer una pregunta. La pregunta número 2 dice: ¿qué es lo único que nos puede alejar de Jesús? Viene en el inicio la palabra P y al final la O. ¿Qué es lo que nos puede alejar de Jesús? Lo que nos puede alejar de Jesús es el pecado,
¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Bueno, eso vimos en 2 temas anteriores que nos dieron nuestras hermanas catequistas, los 10 mandamientos y 5 mandamientos de la Iglesia. En los 10 mandamientos, 3 pertenecen al honor de Dios y los 7 al provecho del prójimo. Por ese amor que nosotros le tenemos a Dios, también amamos al hombre que es imagen de Dios, y lo tenemos nosotros que respetar, no maltratar, no hablar mal de él. Esos mandamientos Dios nos los dio directamente. ¿Por quién? Por medio de Moisés. Se los dio a su pueblo, y ese pueblo somos nosotros, todos los bautizados. Vemos también que los 5 mandamientos Dios se los da a nuestra Madre, la Santa Iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos ese camino que nos lleva al cielo y ganar la vida eterna. Entonces vemos que el pecado es precisamente quebrantar un mandamiento de la ley de Dios y no seguir las enseñanzas de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Eso es el pecado. Bueno, ya vimos qué es lo que nos aleja de Dios y qué significa el pecado. Ahora vamos a ver que hay 2 clases de pecado. ¿Qué es el pecado? Vemos aquí, si alcanzan a ver en el pizarrón, que hay 2 tipos de pecado, que es pecado mortal, pecado venial. Pero antes de eso está el pecado original. También existe otro tipo de pecado que se llama el pecado capital. Este encierra 7 pecados, que son avaricia, lujuria, ira, gula, por mencionar algunos, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar a estos 2 pecados, pecado mortal, pecado venial. Antes de eso les voy a hablar del pecado original. Ese pecado original es contraído por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos, al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, desobedecen a Dios y cometen pecado. Ese pecado nos es heredado y se nos borra con el bautismo. En el bautismo se nos da la vida de gracia, que es la vida en Cristo en nosotros. Pero nosotros al pecar vamos debilitando esa gracia, y con el pecado mortal matamos esa gracia. El pecado mortal, dice, es una falta voluntaria contra la ley de Dios, gravemente. Nos quita la gracia, que es la vida divina en nosotros. El otro pecado se llama venial. Dice, el pecado venial es pensar, hacer, decir u omitir algo contra la ley de Dios levemente. Entonces, si vemos aquí, en su página 74, dice, el pecado mortal se llama mortal porque mata nuestra amistad con Cristo. Es una ofensa al amor de Dios, una falta grave a su ley, aparta al hombre de Dios y mata la vida de gracia. Recuerden que la vida de gracia es la vida de Cristo en nosotros. El pecado venial debilita nuestra amistad con Cristo. No es una falta grave, pero no nos deja caminar hacia Dios. Puede llevarnos a cometer un pecado mortal. Chicos, muchas veces nosotros hacemos cosas buenas, como es obedecer a nuestros papás, hacer obras de caridad. Con frecuencia siempre tendemos a hacer lo bueno, pero a veces nos olvidamos y por el pecado, pues por las tentaciones, por las debilidades, nosotros terminamos haciendo mal al prójimo. Y deberíamos de sentir tristeza, pena, pues de ofender tanto a Dios como a nuestro prójimo y enemistarnos con Él, como les decía hace rato, que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que viniera a salvarnos. Jesús da su vida por nosotros, nos ama tanto, y nosotros ¿cómo tenemos que corresponder a ese amor de Jesús? Teniendo una amistad fiel con Él. En nuestra debilidad, pedirle a Dios que nos ayude a no caer en tentación, ¿sí? Bueno, ya que vimos las clases de pecado que hay y cuáles son, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Se van a preguntar ustedes qué es el pecado mortal. Bien, el pecado mortal, un ejemplo de pecado mortal es
no asistir a misa los domingos. Ese es un pecado mortal. Los que no pueden asistir a misa los domingos y están dispensados porque tienen algún enfermo en casa y lo tienen que cuidar. Ese es un pecado mortal. Un pecado venial, dice, no es grave, porque dice, el pecado venial es pensar, hacer, decir o omitir. El pecado venial aquí entra, por ejemplo, el decir o hacer. El ejemplo es cuando nos burlamos de las personas. Ese es un pecado venial. Esos son los pecados más chicos. Las desobediencias, los berrinches, son pecados veniales, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se perdona un pecado mortal. Para que haya pecado mortal, dice, debe de ser grave en el momento de hacer el conocimiento de advertencia con plena conciencia. Ese es un pecado mortal. También cuando lo hacemos aún sabiendo que está mal, ese es el pecado mortal. ¿Cómo se nos perdona ese pecado mortal? Ese únicamente se nos perdona con un arrepentimiento profundo y con la confesión. Y en la confesión ser sinceros y decirle al Padre todo lo que hicimos, las faltas que cometimos en contra de Dios y contra el prójimo. Pero bueno, no voy a hablar mucho sobre la confesión, porque más adelante otra hermana catequista les va a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. Bueno, vemos también el pecado venial, cómo se perdona. El pecado venial se perdona, dice, haciendo buenas obras, haciendo oración, con el agua bendita, igual también con la confesión. Pero vemos cómo no es, el pecado no es tan grave, dice, ese se perdona con una buena obra. ¿Cuáles son las obras? Ya creo pues se les mencionó las obras de misericordia en un tema anterior. Podemos hacer obras de misericordia o obras buenas en nuestra casa, ayudándole a mamá. O son muchas cosas que entran ahí en las obras que podemos hacer para que se borre el pecado venial. Bueno, ya que vimos las clases de pecados, vamos a escribir una carta a Jesús en que le vamos a decir qué tan importante es nuestra amistad con Dios. Van a hacer su cartita y en su página 75, en la parte de arriba, vienen unos renglones donde ustedes van a hacer su cartita a Jesús, donde le van a decir cuánto lo aman, cuánto es importante tener esa relación de amistad, ese diálogo, así como platican con los amigos. ¿A poco ahorita que están ustedes de vacaciones no tienen deseos de juntarse con un amigo, con un primo para poder platicar cómo les ha ido, incluso platicar sobre sus programas favoritos que ven en televisión? Pues bien, también ese diálogo nos hace falta con nuestro amigo Jesús. Así que escriben su cartita para decirle qué tan importante es la amistad de ustedes con Jesús. Más abajo vienen unas caritas, en la misma página 75 vienen unas caritas de niñas y de niños. Ya vimos cómo hay acciones que nosotros hacemos mal, por ejemplo, como Pedro que le rompe su libro a Manuel. ¿Creen que esa es una acción buena o mala? Mala, ¿verdad? Pues porque él, no sé, en un arranque de ira, pues se porta mal con su amigo. Pues vamos a ver cómo contestar estas respuestas aquí. Dice, traza una boca feliz a los niños que por sus acciones estén cerca de Dios, y una boca triste si se han alejado de Él por el pecado. Dice, Emilio sabe que debe obedecer a sus papás y lo hace con gusto. ¿Qué boquita le dibujarían aquí a Emilio? ¿Una boquita triste o una boquita feliz? Ustedes deben de ver qué boquita es la que le tienen que poner. En la segunda dice, Antonio no hizo bien su tarea, la realizó de una manera descuidada. También aquí vamos a ver qué boquita se merece Antonio, si una boquita triste o una boquita feliz. Yo digo que aquí es
la boquita triste. ¿Por qué? Porque no está con gusto haciendo su tarea, lo hace de una manera pues enfadada, y cuando hace uno las cosas con enfado nunca nos salen bien. Y así se van a ir con las demás preguntas. Van a ir viendo qué boquita le van a poner a cada rostro de niños que hay aquí. Entonces, aquí hemos visto cómo por el pecado perdemos la amistad con Dios. Vamos a darle la vuelta a la hoja y ya estamos en la página 76. Estamos en la página 76. En la parte de arriba dice: escribe en los cuadros el número que corresponda de acuerdo con las acciones que se describen. Aquí nos enumeran el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal tiene el número 1. Hay 6 cuadritos aquí donde ustedes van a poner el número según consideren ustedes a qué corresponde las acciones que se describen aquí. En el primer cuadrito, ¿es una ofensa grave al amor de Dios? ¿Qué le pondrían? ¿El 1 o el 2? Recuerden que el pecado mortal, volvemos aquí, dice, es una falta voluntaria contra la ley de Dios gravemente. Entonces en el cuadro de arriba va el número 1, que es un pecado mortal. Dice, es una ofensa grave al amor de Dios. Y así sucesivamente van a ir contestando, van a ir viendo los cuadritos. El segundo cuadrito dice, es una falta leve. ¿Qué número le pondrían ahí? Si es una falta, ya vimos que la falta grave es mortal, la falta leve es pecado venial. Entonces ahí le vamos a poner el número 2. Y así van a ir contestando, comparando sus acciones con lo que... Bueno, entonces nos pasamos a la parte de abajo de su página 76, que dice voy a recordar. Vamos a recordar que el pecado es lo único que nos puede alejar de Dios, pero también Dios en su infinita misericordia siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a escucharnos. En la parte de abajo dice aprender qué es el pecado. Ya les expliqué que el pecado es una desobediencia a Dios, es quebrantar los mandamientos o a través de la Santa Madre Iglesia. Para vivir en la semana dice, voy a estar atento a no alejarme de Dios por el pecado. Dice, y voy a rezar cada día el Padre Nuestro, pidiendo a Dios que no me deje caer en la tentación y me ayude a mantenerme siempre cerca de Él. También voy a pedir a Dios por mi familia y mis amigos. Sí, porque de un pecado vamos tras otro pecado, a veces llegamos hasta cometer un pecado mortal. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a tener cuidado de poder hablar con Dios y pedirle perdón por todo lo que hemos causado daño a los demás, primeramente a Dios y después a nuestro prójimo. Bueno, pues espero que hayan entendido la explicación de pecado mortal y pecado venial. Escriban en su cuaderno las preguntas que vienen ahí, que se tienen que aprender. Son 1, 2, 3, 4 preguntas. Esas preguntas se las tienen que memorizar. También tienen que memorizar las oraciones, porque primeramente Dios, cuando estemos de regreso con ustedes, va a haber un examen para ver qué tanto han avanzado y para ver si están preparados para recibir el sacramento de la comunión. Esas preguntas las van a anotar en su libreta 3 veces cada pregunta para que así logren memorizarla. Terminando sus actividades, ya su tema realizado, se lo envían a su catequista. Yo creo que ya todas las catequistas, me imagino que
tienen ya su grupo de WhatsApp, donde están recibiendo los trabajos de los niños. La catequista les va a revisar y les va a ayudar si en alguna respuesta no están bien. Por favor, entonces, chicos, mamás, estén al pendiente de esas tareas, de esos temas ya realizados. Pues con eso termino el tema 13 y vamos, les voy a dejar una tarea. Saquen su libreta y van a apuntar 4 preguntas. Una pregunta va a ser en la mañana y las otras 3 las van a hacer en la tarde. Esas preguntas las van a hacer diario. Va a ser diario la misma pregunta. Vamos a contar de este viernes al jueves siguiente, porque ya para el otro viernes que tengan ese otro tema, ustedes ya enviaron estas preguntas realizadas a su catequista. La pregunta número 1, que es por la mañana, van a poner en su cuaderno: Dios mío, ¿qué tengo que hacer para darte gusto? ¿Ya la anotaron? La vuelvo a repetir. Dios mío, ¿qué tengo que hacer para darte gusto? Esta va a ser la pregunta diaria por 7 días. Ustedes deben de aprender a escuchar a Dios. Dios no habla con palabras, pero lo podemos entender bien con algunas acciones. Bueno, desde las mañanas van a hacer esta pregunta y la van a contestar. La van a contestar. Van a cerrar sus ojitos y van a contestar esta pregunta. Dice: Dios mío, ¿qué tengo que hacer para darte gusto? Voy a pensar: Señor, hoy tengo que hacer una buena obra. Hoy tengo que ayudarle a mi mamá a lavar los trastes. Imagínense qué gusto le daría a Dios que ustedes sean unos niños cooperadores en las labores del hogar. Mamá también se cansa. Mamá también necesita que ustedes le ayuden. Esa pregunta la van a hacer diario durante 7 días. Obvio que la respuesta va a ser muy diferente. No sé, a lo mejor mañana es esa respuesta, pasado mañana será: Señor, hoy compartí mis alimentos con el más necesitado. ¿Y cómo lo hice? Pues llevé una despensa a la parroquia, o supe de algún vecino que necesitaba y le llevé una pequeña despensa. Esa pregunta va a ser durante 7 días. Por la noche van a ser 3 preguntas. La pregunta número 1 va a ser: Dios mío, ¿has estado contento conmigo? A ver, le repito otra vez: Dios mío, ¿has estado contento conmigo? Voy a cerrar mis ojitos y voy a pensar qué fue lo que hice durante todo el día. Dios estuvo contento con lo que yo hice. Voy a recordar qué fue lo bueno que hice y lo voy a anotar. La segunda pregunta va a ser: ¿qué te gustó de lo que hice hoy? Fueron tantas cosas buenas que hice, pero que algunas son mucho mejor. No sé, a lo mejor ese día se levantaron temprano, escucharon misa, anotaron la homilía, que por cierto las homilías de la misa de los domingos la tienen que compartir con su catequista. Entonces pueden decir: Señor, ¿te gustó que hoy escuchara tu palabra? ¿Te gustó que hoy estuviera pendiente de lo que tú me ibas a decir en el Evangelio? La tercera pregunta es: Dios mío, ¿hay algo que no te haya gustado? Igual, se van a acordar de todo lo que hicieron en el día y van a pensar: Dios mío, ¿qué fue lo que no te gustó de hoy? Los berrinches que le hice a mamá cuando me dijo que recogiera los zapatos, cuando me dijo que ya dejé el celular, cuando me dijo que hiciera mi cama. Y así van a ser diarias diferentes respuestas, pero la pregunta va a ser diaria durante 7 días. Pues bien, con esto termino el tema 13. Mi nombre es Juanita Bruno y me dio gusto compartir con ustedes este tema. Les doy gracias en nombre del Padre Aarón y del grupo de catequistas. Hay una cosa muy importante, por favor.
Memoricen sus oraciones, sus preguntas que vienen en cada tema y no se olviden de enviarlas a su catequista para que su catequista vea que ustedes están perseverando, están trabajando y que no va a haber problemas para cuando reciban el sacramento de la comunión. Bueno, eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Nos despedimos con el saludo que le hizo el ángel Gabriel a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.